Baltimore ya es la ciudad más peligrosa de Estados Unidos. Así es, mis amigos, Baltimore, Maryland se ha convertido en una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. Imagínense, cuando hablamos de Latinoamérica siempre pensamos en países con mucha peligrosidad, con mucho peligro, muchas bandas, muchos secuestros y ese tipo de cosas. Pero increíblemente, este día les voy a contar un dato de lo que es Baltimore, Maryland. Baltimore, Maryland ha logrado sobrepasar los índices de criminalidad de países de Latinoamérica, países que ya conocemos por una criminalidad muy alta en cuestiones como de maras y ese tipo de cosas. Pero increíblemente Baltimore ha sobrepasado esas estadísticas, imagínense eso. Pero la gran diferencia, ¿verdad?, entre Baltimore y un país de Latinoamérica es que un país de Latinoamérica es completamente todo el país. Las estadísticas son de todo el país, ¿verdad?, de un lugar completo. A la diferencia de Baltimore es que Baltimore es apenas una pequeña parte de lo que es Estados Unidos, es una pequeña parte de un estado. Imagínense, una pequeña parte de un estado con un índice tan grande de criminalidad es increíble realmente. El día de hoy pues estaremos visitando, ¿verdad?, esta comunidad de Baltimore y mostrándole algunas imágenes de este lugar, ya que pues se encuentra pero muy cerca de lo que es el downtown o la ciudad de Baltimore. Se encuentra más o menos a 10-15 minutos este tipo de área. Lo increíble de esta área es que prácticamente tú caminas 10-15 minutos, estás en un lugar muy tranquilo, un lugar donde ves mucho turista, un lugar donde ves muchas personas comprando y ese tipo de cosas, pero caminas esos 15 minutos para adentro y te encuentras en un lugar totalmente diferente, en un lugar totalmente fuera de control. Increíble. Me tocó recorrer esta área, ¿verdad? Y el contraste total que se ve en ese lugar es muy, pero muy grande. O sea, el contraste es muy complicado ver ese tipo de imágenes. Ver personas realmente vendiendo droga, vendiendo cosas a plena luz del día, enfrente de las personas, en la pura calle, y ver ese tipo de imágenes es increíble realmente. Y pues al mismo tiempo ves policías pasando de un lado para otro. Pero les digo una cosa, la policía en este tipo de lugares ya se enfoca exactamente en los crímenes más grandes, ya no se enfoca en cosas tan pequeñas como eso, como ver un simple intercambio de dinero por droga. Ellos ya prácticamente ese tipo de cosas ya no la toman en cuenta, lo pueden ver, pero simplemente el policía pasa por enfrente y no les hace nada. Increíble. Las imágenes que ves en este lugar realmente son impresionantes. Ver a plena luz del día esas personas intercambiando dinero por droga, eso es algo que realmente yo no lo había visto enfrente de mí. Pero cuando ves al policía inclusive pasar por enfrente de ellos, dices, bueno, ¿qué pasó acá? O sea, no te lo explicas porque es que el policía no hace absolutamente nada. Pero ciudades de este tipo, ¿verdad?, ciudades que ya tienen un problema mayor y áreas como esta, ¿verdad?, que fuimos a visitar, que ya tienen un problema tan grande con lo que es la droga, ya prácticamente los policías a ese tipo de cosas no le ponen asunto, simplemente lo dejan pasar. Entonces ya el policía se enfoca como en crímenes de armas, en crímenes de armas, ese tipo de cosas, o asaltos o otras cosas más diferentes, o cuando una persona simplemente muere por el consumo de sustancias ilícitas. Por eso sí, la policía pues llega al lugar y hace todo lo que tiene que hacer. Aparte de eso, pues llaman a las ambulancias y ese tipo de cosas. Pero llega al punto que la policía ya no le preocupa en este tipo de lugar, ya no le pone asunto a eso, ya lo deja pasar, así de fácil. Así en esta ciudad, así es como suceden las cosas. La ciudad de Baltimore, muchas personas han querido llegar a hacer un cambio, a poder hacer algo por la ciudad, a poder cambiar las cosas y la situación de las personas que viven en ese lugar. Pero es muy difícil, es muy complicado, ya que pues en otro video que yo estuve haciendo, Erika, ¿verdad? Yo hice todo el reportaje sobre Erika. Ella intentó como tener simplemente una semana sin violencia en Baltimore y pues no se pudo, no se le dio, ya que pues es muy complicado el tema de las pandillas en este lugar, es la venta de drogas y de armas. Por eso es que muchas personas simplemente o se dan por vencido o sufren las mismas consecuencias del problema de este lugar. Otro muchacho que intentó cambiar las cosas en Baltimore, ¿verdad? Su nombre era Dante. Él pues intentó cambiar la situación de Baltimore. Él tuvo en los problemas de la droga, él estuvo vendiendo droga durante mucho tiempo en Baltimore, hasta que un día pues él cayó y lo metieron a la cárcel.
estuvo en la cárcel mucho tiempo. Al final de cuentas pues cambió su vida, y cuando salió de la cárcel él intentó ser alguien diferente y cambiar la situación de las personas de ese lugar. Entonces simplemente él llegó y dijo, bueno, me voy a dedicar a hacer obras para que la persona pueda regenerarse de las drogas y ese tipo de cosas. Pues la situación es lamentable, ¿verdad?, en la ciudad de Baltimore, ya que pues este chavo, intentando cambiar las cosas, llegó al lugar y todo, intentando hacer diferentes otras cosas para poder ayudar a las personas a que salgan de ese mundo, ¿verdad?, de lo que es las drogas o la venta de drogas, el crimen y todo eso. Pero lamentablemente a veces las personas intentan hacer algo bueno y resultan que después terminan siendo víctimas en ese tipo de lugares, ya que pues él finalmente una persona vino y le disparó en la cabeza. Entonces Dante, pues una persona que había dado mucho por su sociedad, finalmente fallece, ¿verdad?, a causa de un crimen de una persona que vino y le disparó en la cabeza. Entonces ese es uno de los problemas que tiene Baltimore, ¿verdad?, que al final de cuentas no sé, muchas veces las ciudades como estas, mucha gente ha querido hacer algo por ellos, pero al final de cuentas terminan dándose por vencidos, ya que pues si tú quieres ayudar, muchas veces termina siendo parte del crimen en ese lugar, o muchas veces termina siendo víctima del crimen en ese lugar, es lo que yo quiero decir, y al final de cuentas terminas pagando con tu propia vida, ¿verdad? Que bueno, él me imagino que no se esperaba que eso le pasara, pero igual al final de cuentas terminó siendo víctima del crimen en ese lugar también. El otro problema en estos lugares, ¿verdad?, es de que los crímenes se quedan sin resolver. Los crímenes se quedan, alguien sufrió, alguien lo mataron, algo le pasó a una persona, y el crimen se queda pues sin resolver por completo. ¿Y por qué? Por una simple causa, ya que pues si tú vienes y miras un crimen en este lugar y tú vives con esas personas, vives ahí cerca, ¿verdad?, si tú hablas, pues van a venir en contra de tu familia y te van a hacer daño, después tu familia va a sufrir las consecuencias. Entonces muchas de las causas de ese problema de que no se resuelven los crímenes en este lugar es por eso, ya que pues muchas personas tienen miedo el poder reportar algo, el poder decir, bueno, tal persona hizo esto pero al final de cuentas, por eso mismo los crímenes terminan quedándose completamente sin resolver. Esa es una de las cosas que sucede en este tipo de ciudades. Algo que hace muy diferente a ciudades como Baltimore, Maryland, es que pues en este tipo de ciudades el tema de las armas es muy complicado, ya que pues en esta ciudad el tipo de armas que se utiliza no es una arma pequeña, una arma de calibre pequeño, sino que son armas de calibre mayor. Entonces cada vez que una persona es atacada en este tipo de ciudad, la persona no tiene muchas posibilidades de poder sobrevivir, sino que simplemente esta persona prácticamente morirá por el tipo de armas que son usadas en este lugar. Una vez más, el tipo de armas es de calibre alto, ¿verdad? Entonces ese es otro problema de esta ciudad, de lo que es Baltimore, Maryland. Finalmente, ¿verdad?, Baltimore es complicado. Baltimore es un lugar muy complicado, ya pues que no solo es un factor el que influye para que este lugar sea muy peligroso, sino que muchos factores influyen en lo mismo. El tema por ejemplo, el tema de las armas, ¿verdad?, que en ese lugar pues se dan por todos lados. Después tenemos el tema de las drogas, ¿verdad?, que muchas personas simplemente se han lanzado a consumir ese tipo de sustancias. Y por otro lado también el tema de el tema del que vende la droga, porque hay muchas personas que se dedican a ese tipo de cosas, y pues al final de cuentas los mismos gobernadores, las mismas personas, ¿verdad?, encargados de estos tipos de lugares, simplemente dejan ese tipo de zonas al abandono, ¿verdad?, porque ellos consideran que este tipo de lugares ya no tiene solución, como que ya no tiene para dónde. Entonces al final de cuentas ellos terminan prácticamente abandonando este tipo de lugares. Cuando yo pensé viajar a Estados Unidos, siempre me imaginé un lugar muy diferente, un lugar muy sano, sin problemas de pandillas, un lugar muy diferente, muy tranquilo,
tranquilo, ¿verdad? Pero cuando tú vienes a este país y te das cuenta pues que realmente sí es cierto, hay lugares muy pero muy sanos en este país, pero a la vez también hay lugares muy pero muy peligrosos, ¿verdad? Como lo que es Baltimore y que probablemente están muy cerca de donde tú vives, probablemente estén a 20 minutos, a 15 minutos de donde tú vives, pero sin embargo son lugares, completamente zonas de guerra donde sucede de todo, crímenes diarios y cosas de ese tipo, ¿verdad? Crímenes diarios, asuntos de drogadicción, asuntos de droga y venta de drogas en las calles, venta de armas y ese tipo de cosas. Eso se da de todos los días en este tipo de lugares. Imagínense, te topas con eso, ¿verdad? Porque cuando vienes de un país complicado, un país latinoamericano con mucho problema y todo, entonces vienes tú huyendo de ese tipo de lugares y te encuentras con que en el lugar donde tú elegiste estar o muy cerca donde tú elegiste estar también tienen ese mismo problemas o problemas mucho más grandes de los que hay en Latinoamérica. Increíble, pero cierto, mis amigos, cierto, muy cierto. La verdad, ver este tipo de imágenes cuando vas a este tipo de lugares realmente se te parte el corazón de ver este tipo de cómo suceden las cosas ahí, ¿verdad? Ver la situación en que esta ciudad se ha convertido, ver cuántas personas en las calles, cuántas personas simplemente vendiendo droga, consumiendo droga y totalmente en el abandono. O sea, ahí es donde tú dices, bueno, ¿cómo es posible que un país tan próspero como lo que es Estados Unidos, un país lleno de oportunidades como lo es este mismo, suceden este tipo de cosas? Pero ese es un problema mucho mayor, ¿verdad? Que probablemente vaya de generación en generación, ya que muchas personas que se han dedicado a ese tipo de cosas, probablemente los padres se dedicaron a eso y después, sin opción, los hijos también se dedicarán a eso y después tal vez los hijos de los hijos. Entonces ese es un problema que viene prácticamente desde muy atrás y al final de cuentas termina haciendo estragos en una zona, en una área, termina haciendo muchos estragos, ya que pues muchas personas pierden la vida, muchas personas al final de cuentas terminan pagando con sus propias vidas el hecho de vivir en este tipo de zonas. Bueno, mis amigos, nuestro videito ha llegado a su final, espero que les haya gustado. No se olviden por favor dejar su comentario, su like y por supuesto compartir y suscríbanse a nuestro canal, mis amigos. Gracias por todo, se les agradece y nos vemos a la próxima por este mismo canal. Bye bye.